Vamos a leer allí en Jeremías capítulo 33, versículo desde el 1 al 3. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a hablar de este pasaje, pero vamos a hablar de este pasaje en todo el espectro del capítulo. Y vamos a utilizarlo por completo y no solo ese pasaje que es una promesa. Vamos a hablar de todo lo que más podamos para ver que este es un pasaje que nos enseña muchas cosas, pero yo quiero dejarle tres cositas que, por cierto, pueden encontrarlas en el blog pastoral.com. Ahí están los puntos, aunque nuestro director de audio estará poniéndolo, tengo entendido. Es un pasaje de promesa, y esta promesa nos recuerda que tarde o temprano, tendremos nuestro tiempo de clamor a Dios. Tarde o temprano, ese momento viene. Si no ha llegado, si no pasó, ha llegado, estamos o llegará, estaremos ahí. Y esta promesa de este pasaje bíblico nos recuerda que nuestro Dios responde enseñándonos lo imposible que no conocíamos. O sea, número 2, segunda enseñanza fácil de extraer de este versículo. Este pasaje o esta promesa nos recuerda que Dios nos va a enseñar o a mostrar cosas que nosotros no conocíamos, cosas imposibles en nuestra mente humana. Y quisiera luego analizar o ver cómo llegamos a la porción siguiente del pasaje, porque este es un pasaje que se extiende, es una extensión o tiene una extensión que a veces la ponemos a un lado, pero es parte de la promesa. Y es que esta promesa nos recuerda que nuestro Dios restaura. Así que, repito, para empezar, esto es una promesa donde que nos recuerda que tarde o temprano vamos a estar o a necesitar clamarle a Dios si no lo estamos haciendo ya. Esta promesa nos recuerda que Dios va a responder enseñándonos cosas grandes, misteriosas, imposibles, lo que nosotros no podíamos imaginarnos. Él tenía solución. Y luego quiero desafiar a nuestra congregación, a nuestra iglesia y a aquellos que escuchen, para que vean que esto es una promesa sobre restauración. Uno de los eslabones perdidos de la iglesia de Jesucristo y de los cristianos. Restauración. Eso es gracia. Así que con esto en mente vamos a orar para ir al pasaje bíblico. Señor, gracias por esta promesa. Gracias por este pasaje bíblico. Gracias, Señor, por el profeta Jeremías. Gracias, Señor, porque es en las vidas de esos personajes, hombres y mujeres, en tu palabra que nosotros aprendemos y encontramos un refrigerio espiritual para saber que tú te relacionas con tus hijos y que podemos clamar a ti. Gracias. Y ahora, Señor, enséñanos, háblanos a pesar del predicador. En el nombre de Jesús clamamos. Amén. Clama a mí. Simple expresión, fácil de recordar. Es una promesa. Pero ahí no comienza la promesa. La promesa comienza ya desde Jeremías capítulo 1, porque todo este pasaje o todo este libro de Jeremías es un libro intenso. Recorre un periodo de 5 reyes. Jeremías tuvo un privilegio de tener un ministerio hermoso para Dios, entre comillas, pero no muy bendecido para los hombres, porque fue un evangelista, un pastor, un predicador, un profeta de Dios que no fue bienvenido en su tiempo. Y claro, entendemos eso porque la palabra de Dios no es bienvenida. No es bienvenida, no es agradable. Y mucho menos cuando estamos mirando que hay cosas malas en el mundo, peores cosas se avecinan y uno predica
que se va a poner peor, pero que la gracia de Dios está por encima de eso. Y el mundo rechaza eso porque ellos quieren estar bien ahora. Pero la predicación de la palabra de Dios es que esto está mal, ha estado siempre mal, se va a poner peor, pero la gracia de Dios trae restauración y viene algo hermoso y precioso, ya sea en este mundo o en el venidero, pero va a ser hermoso. Y por supuesto, con las miras siempre en el cielo, lo prometido en la Canaán celestial. Sigue, en pocas palabras, Jeremías fue un profeta que no era bienvenido en su época, conocido por los políticos, conocido por aquellos reyes en los cuales él ministró, pero él no era el pastor o el profeta popular que llamaban y querían estar al lado de él para hacer o tener propagandas políticas. No, 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 él era el rechazado porque todo lo que él hacía era dar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es fuerte. El Nuevo Testamento le llama que es una espada de dos filos. La palabra que penetra hasta... Y eso, por cierto, el apóstol estaba inspirado por el Espíritu Santo, quizás mirando la espada de los romanos, que eran unas espadas tipo dagas, donde ellos podían pelear cuerpo a cuerpo, utilizarlas también si hacía falta, estilo hacha, tirarlas como puñales, porque no eran muy grandes y llegaban, eran maestros en la guerra, esos romanos. Y ahí inspirado en esa espada, él dijo que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que penetra ahí hasta la coyuntura, ahí penetra ahí. La palabra de Dios es así. Y por tal motivo el profeta Jeremías no fue popular. Bueno, el quinto rey al cual él le ministró fue a uno llamado Sedequías. Y lo interesante es que este profeta no fue bienvenido con este rey tampoco. Y de hecho este rey tenía la mala maña de meter preso a aquellos que se oponían a su manera de gobernar. No era un rey pastoral como Dios quería que fueran sus reyes. Era un rey dictador, sí lo era. En términos modernos pudiéramos decir que era como un fascista y daba libertad para la economía, para relacionarse con otros reinos, con otros países, pero a la misma vez quería controlarlo todo, incluyendo la palabra de la predicación. Y Jeremías vino a decirle, mira, vamos a caer bajo Nabucodonosor, vamos a caer bajo el imperio de Babilonia y vamos a ir a un exilio, vamos a ser llevados cautivos, esto es lo que va a pasar. Y a él no le gustaba ese tipo de predicación. De hecho, lo metió preso, que sepamos, 2 veces. Yo estoy seguro que fueron en otras ocasiones, pero esta es la Biblia y la Biblia nos da lo que necesitamos saber para nuestra salvación, como bien nos explica Juan, el apóstol Juan. Y dice la palabra de Dios que vino de Jehová, la palabra de Jehová a Jeremías, por segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel. Preso. Y es ahí donde nosotros podemos despegar a una primera enseñanza, porque la promesa de Dios de clama a mí, yo te responderé, llegó a un preso. Llegó a uno que estaba decaído en cierta manera, desanimado. Y si no me lo creen, podemos mirar Lamentaciones. Podemos mirar los escritos de este profeta, o mejor dicho, de Baruch, quien era su escriba, su ayudante, escribía las palabras del profeta. Cuando nosotros si podemos hacer un psicoanálisis de este profeta de Jeremías, vamos a encontrar una persona deprimida y que sufría. Y sufría por culpa de Dios, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también viene para animar y para levantar. No es una palabra motivadora según la predicación evangélica de los Estados Unidos en la televisión. Es una palabra que es fuego, es de castigo, pero detrás de todo con promesa de restauración. Esa es la palabra de Dios. Entonces Jeremías comenzó a predicar. Y vino a darle la palabra al rey Sedequías y a él no le gustó y lo metió preso. Era el rey de Judá. Él vino y lo metió preso. Y estaba en el patio de la cárcel. Esto es una expresión un poco difícil de captar porque o estaba en una celda o en el patio de la cárcel.
Quizás lo tenían allí porque había una indecisión. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Porque por un lado le tenían miedo, respeto, era profeta, aunque no les gustara. Y por otro lado, no querían dejarlo libre. Y parece que estaba allí en el patio de la cárcel. Quizás estaba allí caminando, lo tenían allí, lo estaban vigilando. De ahí no podía salir. Estaban tratando de controlar la palabra de Dios. Pero es que cuando eso ocurre, es que llega Dios a nuestras vidas. Llega la gracia de Dios. A mí me encanta este pasaje porque es una de las evidencias bíblicas para decir que es en el punto, y recordar que es en el punto más bajo de nuestra desgracia o de la desgracia humana, donde siempre se encuentra el punto más alto de la gracia de Dios. Allí en el patio de la cárcel, allí en la desgracia, allí triste, allí donde él no sabía qué iba a pasar, llegó la voz de Dios. Y yo quiero decirles algo, no hay nada más hermoso que comenzar cuando estamos en prueba, despegar desde el patio de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Desde la prueba, desde la dificultad, es allí donde Dios llega a convencernos a nosotros y plantearnos un horizonte, lo que tenemos que hacer. Si no me lo creen, miren a Pablo. Sus famosas cartas, Efesios, Filipenses, muchos escritos poderosos del apóstol Pablo, salieron de la cárcel. Fue así. Es a través de la historia donde Dios ha inspirado a grandes hombres. Es en la cárcel. Es en momentos difíciles. Yo quisiera un poquito como hacer una pequeña aclaración práctica. Las profecías en el Antiguo Testamento, a la hora de interpretarlas, son un poquito difíciles para nosotros. La razón es porque a veces queremos interpretarla y que se repita la misma experiencia en nuestras vidas. Pero es que hay que mirarlas bajo el lente de la historia. Hay profecías que eran y promesas para el pueblo de Dios única y exclusivamente. Hay algunas que son para nosotros, el tiempo del pueblo bajo la gracia, el pueblo que vendría bajo la sangre de Jesucristo, su Hijo, que limpiaría de pecado a un pueblo nuevo, ¿ok? Pero habían profecías que tenían un alcance inmediato en ese momento y otro futuro para los dos. Es bueno hacer esta aclaración porque queremos a veces tomar promesas bíblicas y hacerlas partes de nuestras vidas. Y no es que estamos dudando del poder de Dios. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero si Él le da una profecía a alguien para ciertas circunstancias, cierto momento, es así y punto. Ahora nosotros aprendemos de allí que el Dios que dio esa profecía puede también hacer algo grande con nosotros. Pero no podemos tomar una cosa exacta y hacer una réplica. No se puede. Eso es un error hermenéutico que es bueno decirlo para lo que vamos a estar hablando. Así que tengan esto en mente. Bueno, dicho esto, aquel profeta de Dios está en el patio de la cárcel. Está ahí solo. Y es allí donde llegó la palabra de Dios y le dijo, clama a mí. Yo no sé cómo se lo imaginan ustedes, pero yo me lo imagino caminando allí en el patio de la cárcel, confundido, no sabía qué hacer. No le llegaban llamadas telefónicas ni de Baruch, su ayudante. No le llegaba nada. No sabemos nada de su familia allá afuera, no sabemos. Sencillamente estaba allí en el patio de la cárcel. Y es ahí en ese momento donde llegó la palabra de Dios. Pero no de una manera de promesa común, sino con el estilo hebraico, con que el pueblo tenía en su mente como prueba, te reto, clama a mí. Es el estilo de cuando Dios le dice al pueblo de Dios en Habacuc, traer todos los diezmos a la alforía para ver y pruébenme a ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Prueba, trata para que veas. Es ese tono de voz, es ese
estilo en que Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿sabes qué? Clama a mí. No tienes otra cosa que hacer. Clama a mí. Esto es importante, porque quiero decirle que es en esta época donde este pasaje ha de tomar sabor como nunca antes, al menos nuestra generación. Clama a mí, clama a mí. Sí, la generación de la Segunda Guerra Mundial, esa generación de construcción y de guerra y que levantó esta nación, tuvo que clamar. La generación que fue a Corea tuvo que clamar. La generación que fue a Vietnam tuvo que clamar. La generación que vivió el estrés de la Guerra Fría tuvo que clamar momentos difíciles. La generación que estuvo luego a principios de los 90, que fue Irak, que es una generación grande, jóvenes. Esa generación X, que hijos de los baby boomers, que estuvo ya con fuerza saliendo de las universidades o saliendo de los high school, de los preuniversitarios, fueron a Irak, fueron al Medio Oriente. Pero ahora llega otra generación donde experimentó cosas interesantes. La caída de las torres en Nueva York. Sí, pasaje de la historia donde se demostró que nosotros somos vulnerables, no somos tan fuertes. Hay que confiar en Dios solamente, no en el dinero, no en la economía. Y esta misma generación que nació en ese momento, ahora está graduándose, como están diciéndose, es la que se gradúa con otra crisis. ¿Cuál crisis? La crisis de un virus mundial. Entonces, ¿qué decirle a alguien así, a una generación así? ¿Qué decirle a un pueblo que no sabe qué va a pasar con tanta incertidumbre? ¿Qué decirles? Nosotros no podemos decir nada, pero sí hay alguien que puede decirnos, un momentico, deténganse, clamen a mí. En inglés, los jóvenes y mucha gente en la expresión, he's the man, you're the man, hablan así. Aquí llegó the man, aquí llegó Dios. Dice, un momentico. Están aquí en el patio de la cárcel, no tienen dirección, no tienen visión, no saben qué va a pasar. Nadie recibe la palabra de Dios. No se preocupen. I got it. Yo lo tengo en mis manos. Clama a mí. Es simple. Es simple. Clama a mí. Es la primera expresión que aparece en esta promesa. Es la expresión de un Dios fiel que aparece cuando estamos solos, cuando parece que no hay solución. Y es bueno saber que desde el principio de la palabra de Dios siempre hemos podido clamarle a Dios. Pero a veces olvidamos eso. Estaba recordando en Génesis capítulo 4, 26, la primera vez en las Escrituras donde aparece que los hombres comenzaron a clamarle a Dios o a invocar su nombre o el nombre de Jehová. Eso fue la primera vez en la historia que aparece en la Biblia. Por cierto, sospechamos que en esa época estaban todavía vivos Adán y Eva, quizás mayores ya, no sé, cientos de años, pero estaban vivos con nietos, hijos y estaban cerca, toda esta gente. Y es allí donde ellos tuvieron que comenzar a clamar, porque el mundo iba hacia abajo. Tuvieron que clamar. También vemos la historia, continuamos recorriéndola, y la próxima vez que aparece el clamor de la gente, o ese cuando están en Egipto. Allí en Éxodo comienza el pueblo a clamar. Necesitan libertad y estaban clamando. El clamor de Dios subió al cielo y Dios se acordó. Una expresión interesante. Tenía una promesa, un pacto hecho con Abraham y dijo, voy a sacar a mi pueblo. Así que voy a recoger mis maletas y voy a chequear allá abajo a ver qué voy a hacer con ellos. Llegó y buscó a Moisés, lo llamó, lo utilizó junto a Aarón, su hermano. También estaba Miriam o María, su hermana, y sacaron al pueblo de Dios porque clamaron. Individualmente muchas personas han clamado en la Biblia en momentos difíciles. Ana clamó con agonía, derramó su alma y de tal manera que le parecía que ella estaba borracha y la quería botar del templo o del lugar de adoración, porque no existía todavía el templo de Salomón. Quería botarla, no te quieres, vete de aquí, estás borracha y eres tu vino en otro lugar. No, mi Señor, es que he estado en mucha agonía porque necesito un hijo. Y Dios le cumplió, porque Dios escuchó el clamor. Clama a mí. Clama a mí.
yo miro la historia de personas que han clamado, es interesante. El último que mencioné, por cierto, creo que fue Charles Colson. Estuve chequeando, que lo mencioné en una ilustración. Charles Colson vino a Jesucristo en una cárcel. Cuando miramos, hay muchos hombres y mujeres también de la historia que han venido a Jesucristo en las cárceles. Así que en el momento de la prueba, clama a Dios. ¿Y cómo responde Dios al momento del clamor nuestro? Simple, dice el pasaje, ahí en el 3b, le llamo yo. Y yo te responderé y te enseñaré. Me gusta la versión del 95 que está muy correcta cuando traducen la palabra esta a enseñar. ¿Ok? No dice te mostraré, nada, no dice y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios responde. O si Dios responde en los momentos difíciles. Dios responde. Y eso es una parte de la promesa. Dios responde. Tarde o temprano veremos las respuestas a nuestras oraciones. Puede ser que algunas oraciones no le veamos respuesta. Ya sea porque el miércoles lo veremos en el estudio bíblico, quizás no estaban en el plan de Dios, o quizás estaban, pero no para el momento nuestro, sino en su momento señalado. Oger Müller oraba por amigos de él, de su niñez, para que vinieran a Jesucristo, y 2 de ellos vinieron a Cristo el día del culto fúnebre o del servicio fúnebre de George Müller. Él jamás los vio en el evangelio en este mundo, pero allá en el cielo sí. Aquí no, pero allá los vio. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas en cuanto a la respuesta de Dios que no entendemos, no sabemos, es por fe. Nos hace vivir en esa incertidumbre en que no sabemos cómo va a ser. Pero cuando uno sabe que uno clama y que uno ha clamado, viene la segunda parte. Él nos enseñará. Él nos va a mostrar cosas imposibles para nuestra mente. Cosas grandes. Nos llama la atención cuando dice, y ocultas que tú no conoces. Hay intérpretes de estos pasajes, vamos a decir, en la exégesis hebrea, donde ellos tratan de ver esto con la historia, a qué se refiere, y sospecha que alguno de estos, cuando dice esos lugares ocultos, se refiere a lugares ocultos que habrían en Jerusalén y que el profeta no conocía, donde él podía enseñarle para esconderse porque la invasión venía. La prueba venía, Dios no iba a detener la prueba. Y esto hay que saberlo, Dios no va a detener la prueba. Cuando viene, viene, pero Dios sí dice algo, clama. Y Él va a mostrar el lugar para escondernos. O muchos sospechan, o quizás había un laberinto o algo donde escaparse entre los muros de Jerusalén. No sé de qué manera llegan a estas conclusiones, porque Jerusalén estaba bastante destruida ya, con bastantes invasiones. Ya había un tiempo, ya había pasado guerra, y lo que venía era peor. ¡Qué esperanza! Hermanos, la esperanza está en Dios, que nos dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero decirles algo más. Hace falta que Dios nos muestre las cosas ocultas que nosotros necesitamos. Porque a veces vivimos sin conocer la verdad de las cosas. A veces no conocemos cuál es la verdad. Estuve una vez predicando allá en la cárcel e invitamos a un tenor, tremendo tenor, que era de la First Baptist de Orlando. No sé, no he sabido más del hermano, más nunca. Un señor anglosajón de esa congregación. Había unos tenores tremendos. Fue a predicar a la cárcel. Y él contó algo que él había conocido de primera mano, porque alguien que él conocía había estado allí. Dice que el guitarrista Jimi Hendrix estaba en un concierto, y en ese concierto un fanático comenzó a gritar, Jimmy, you are the truth, Jimmy, you are the truth, Jimmy, tú eres la verdad, Este Jimi Hendrix, aquel guitarrista de música metálica, de rock and roll. Y tú eres la verdad, y pasó ese efecto de nuclear donde por un punto empiezan a expandir
expandirse así las moléculas y empezó a moverse un silencio y la gente mirando a aquel hombre loco gritando. Bueno, tanto fue así que llegó hasta la plataforma o la tarima donde él estaba cantando y detuvo el concierto. Dijo, un momentico, wait a minute, hold on, un momentico. Ahí hay alguien que está gritando que yo soy la verdad. Y yo quiero decirles algo, yo no soy la verdad, yo ni sé qué cosa es la verdad, yo no sé qué es eso, qué es la verdad. Y esa historia me llamó la atención. Porque es verdad, aquel hombre sin saberlo estaba gritando algo que que era honesto. Él no es la verdad es Cristo, es lo que él no sabía. Al menos que se acordara cuando él fue a escuelas dominicales de niño, Jimi Hendrix. Pero sí sabemos que la verdad es Cristo. Y a veces hace falta clamar a Dios para que Él nos recuerde cuál es la verdad. Porque hay cosas que nosotros, y aquí viene el detalle, están ocultas porque nosotros mismos las hemos ocultado, se nos ha olvidado. Y Él dice, clama a mí, te voy a enseñar cosas ocultas que probablemente se les olvidó. A Jerusalén se le olvidó que hay lugares para esconderse, hay salidas, hay operaciones políticas, hay cosas militares que yo puedo hacer. Es en esos momentos donde Dios puede mostrar la verdad. Pudiéramos decir más, ¿qué puede mostrarnos el Señor? Él puede mostrarnos no solo la verdad, Él puede mostrarnos la salida a nuestros problemas. Hay salidas que no conocemos. Hay cosas difíciles que no podemos entender por qué ocurren. Nosotros a veces no sabemos por qué estamos o caemos en un hueco. No, a veces caemos en un problema, una circunstancia, una situación y no sabemos por qué. Pero el Señor nos puede enseñar por qué y cómo salir de ese hueco. Hay problemas de familia que a veces uno dice, ¿cómo van a salir del hueco? ¿Cómo se va a salir de este problema, de esta situación, de malas relaciones? ¿Cómo? Dios sabe, Dios lo hace. Ahora que se haga y se practique otra historia. Por eso hay que clamar a Él, porque Él sí sabe. Hay matrimonios con problemas y a veces uno, porque esto es un pasaje que tiene que ver también con matrimonios. No. Recuerden, a veces tomamos los pasajes bíblicos, las promesas para lo que queremos, pero esto es para matrimonios también, que están a punto, han estado a punto de divorcios, de momentos difíciles. Es ahí donde llega la gracia de Dios para recordarte, clamen a mí, yo les mostraré, les enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero también hay un puntico más que quisiera hacer notar, y es que el Señor enseña. Dejé esta parte para el final de esta segunda idea, porque el Señor enseña. Voy a decirles algo, hermanos. En el 1997, cuando yo estudiaba criminología, tomé una clase en un momento, junto con psicología, que hubo una información que a mí me impactó, me tocó. Eso fue en UCF, la Universidad Central de la Florida. Y es la siguiente información. En ese momento, en ese instante de la historia en los Estados Unidos, había más hispanos presos. Aquí en las cárceles de los Estados Unidos, había más hispanos presos en los Estados Unidos que hispanos inscritos en los colegios y universidades. Eso fue en 1997, para ser más específico. Y a mí eso me tocó. Yo soy latino, yo soy hispano. Y yo me acuerdo que el profesor era a mí me encantaba ese profesor porque él había sido un especialista en investigación policíaca y trabajaba en la CIA y era extraordinario. Y yo le pregunto, doctor fulano, dígame una cosa, ¿esto es verdad? ¿Tenemos más hispanos presos que inscritos en las universidades? ¿Estas estadísticas son correctas? En ese momento yo trabajaba en Apopka, en una iglesia hispana con mi padre, que es una iglesia que era nueva, el Lakeside Baptist Church. Ahí estábamos en el ministerio hispano. Yo estaba ayudando el ministerio de jóvenes americanos, estaba dirigiendo los dos grupos. Y eso para mí fue revelador. Eso me llevó con un impulso tremendo. Con más razón hay que trabajar con nuestro pueblo latino. Y escuchen esto, hermanos que son hispanos en los Estados Unidos, no se ofendan,
Pero yo soy un predicador que predico, que dice lo que necesitamos, y nosotros los latinos tenemos que aprender muchas cosas. Venimos a esta nación porque necesitamos, unos necesitan finanzas, mejores finanzas, otros libertad, otros restaurar sus familias que han estado separadas. Hay muchas razones, pero cuando se cruza el río, cuando se cruza el desierto, cuando se cruza el Caribe, cuando se viene a este país, se buscan otras cosas. El materialismo llega a nuestras vidas de tal manera que nos olvidamos de Dios y terminamos en la cárcel, en el patio de la cárcel, y no sabemos a dónde ir. Y es ahí donde viene, clama a mí, y la segunda expresión, y yo te enseñaré. Oh hermanos, necesitamos que el Señor nos enseñe. Buscamos enseñanzas de libros. Buscamos libros, puse esto porque es que tenía aquí libros, pero esta es la Biblia. Buscamos enseñanzas de libritos, de pensamientos buenos, positivos, de motivación. Buscamos enseñanzas en la televisión, buscamos todo tipo de enseñanza, pero la promesa bíblica es que Dios nos enseñará. Y qué bueno es cuando Dios nos enseña. En el momento de la angustia, de la tribulación. Pero esto no se queda ahí. No, se extiende. La promesa normalmente aquí se detiene. Pero yo no puedo hacer eso porque no sería justo para el dador de la promesa, para nuestro Dios. No es justo. Porque la promesa esta nos recuerda también que nuestro Dios restaura. Quedarse en Jeremías 3:33 es quedarse con una promesa mocha. Es la palabra. Yo detesto cuando decimos, recuerda Jeremías 3:33. Sí, recuerden eso, pero recordemos lo que viene en todo el capítulo. ¿Saben lo que viene en todo el capítulo? Para que tengan idea, versículo 6 dice así. Yo les traeré sanidad y medicina. Lo que está entre el versículo 5 y 6 es una incorporación allí que es muy debatida. Es una parte que pone que especificaciones, que dice el profeta, una aclaración o un paréntesis, algo. Pero lo que dice el versículo 6 viene para decirnos quién es el Dios que nos va a enseñar. Primero, que nos dice que clame. Segundo, que nos va a enseñar, nos va a dar soluciones. Y el versículo 6 en adelante básicamente nos dice cómo va a ser la solución. De tal manera, esto es tan poderoso, de tal manera que si dejamos o hablamos o predicamos de Jeremías capítulo 33, versículo 3, y lo dejamos sin mencionar el resto, me perdonan, pero yo soy de los que creen que estamos casi que robándole a la promesa divina. Yo no quiero hacer eso. En esta mañana yo voy a tomarme 7, 8 minutos más para decir esto. Para empezar, yo les traeré sanidad y medicina. Hace falta sanidad y medicina, ¿verdad que sí? Aquel pueblo estaba enjaulado, hay que decir esa expresión, aunque no sea la de los humanos. Estaba encerrado, estaba siendo invadido y lo que venía iba a ser peor. Habían pasado un periodo de 5 reyes y todos habían sido un desastre. Y ahora estaba este hombre Sedequías y no se quedaba atrás, aunque él había hecho grandes cosas también. Y de hecho el próximo domingo tendrá que ver la predicación con algunas... Déjenme decirle, así todo hay confusión, hay problemas y no se sabe qué hacer. Y el Señor nos dice, clama. Y nosotros queremos clamar y orar, pero luego ponemos a un lado lo que Él hace. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios restaura. Él trae sanidad y medicina. Dios trae lo que el mundo no puede proveer. La restauración verdadera. El mundo puede poner parches. Lo digo con respeto a los psicólogos. Pero la psicología, la consejería, la psiquiatría son áreas diferentes. ¿Okay? La psiquiatría es una parte de es un médico, un doctor en medicina. ¿Okay? Especializado en cerebro, sistema nervioso, etc.
El consejero se dedica a dar consejería, pero no es exactamente tan clínico como el psicólogo clínico. Y hay muchas ramas, pero déjeme decirle, ni siquiera los pastores podemos curar ni sanar, no. Nosotros podemos poner algún parche, alguna idea, pero el Señor restaura y sana. Él trae la sanidad necesaria para un pueblo que está estresado. Hermanos, Estados Unidos necesita sanidad. Y la iglesia, como es parte de la nación que ustedes creen, también necesita sanidad. Las iglesias necesitan mucha sanidad. Quizás una de las cosas buenas de este periodo de cuarentena es que muchos, no todos, han podido detenerse a darle valor a la iglesia local. Muchos se han detenido. Claro, otros se han detenido para decir, ay, qué bueno, ya al fin ya no tengo que ir a la iglesia. Eso ha pasado también. Ya no tengo que ver la cara de los hermanos. Pero otros, creo que si hemos aprendido algo bueno es el valor de la iglesia local. El valor de la familia de Dios. Y esas son relaciones, son valores que necesitan sanidad y restauración. Fíjense, el pasaje nos habla, dice lo siguiente: los curaré y los revelaré. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa es otra cosa que el Señor va a responder. Abundancia de paz y de verdad. No voy a comentar esto por el tiempo, pero piénsenlo. Tercero, haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. Y aquí me detengo. El pueblo de Dios había estado dividido por años. De un reino salieron dos, Israel el norte y Judá el sur. La iglesia del Antiguo Testamento había estado dividida. Es en la prueba donde viene también la sanidad, donde Dios restaura y une. ¿Saben qué? Cuando ellos fueron al exilio o al cautiverio, que regresaron, usted sabía que el pueblo de Dios no regresó de la siguiente manera. Yo soy del norte, me voy para el norte. Y el otro, yo soy del sur, yo voy para el sur, yo soy de Judá. No. 70 años después, 70 años de cautiverio, 70 años de cuarentena, 70 años donde Dios obligó a la tierra a descansar. Los años levíticos o sabáticos que tenían que descansar. Después de ese descanso de 70 años, las dos iglesias, los dos pueblos regresaron como uno. La prueba es buena. Cuando clamamos a Dios, Él tiene solución, Él enseña solución, pero parte de lo que Él enseña es, y van a ser uno. Quisiera decirles más cosas, pero el tiempo apremia. Yo sé que aunque esto estamos aquí en internet, se cansan muchos, pero les voy a decir una cosa más sobre la promesa. Una más. Les voy a invitar a continuar leyendo en el versículo 11. Dice así: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. En otras palabras, parte de lo que Dios va a traer, además de sanidad, medicina, restauración entre el norte y el sur, además de todo lo que Él trae, Él va a traer alabanza. Porque la alabanza del pueblo de Dios se había acabado. Y dice que va a traer inclusive una de las expresiones más comunes y grandes que el pueblo de Dios tenía como costumbre decir cuando estaban unánimes juntos adorando. ¿Saben cuál era? Alabar a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es una, vamos a decir, una mutelilla. Es una expresión
que tenía el pueblo de Dios por costumbre decir. Está en los salmos, en varios salmos. Salmo 106 es un ejemplo. Hay muchos salmos donde utiliza esa expresión. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento porque el pueblo de Dios era un pueblo de alabanza y de estímulo entre ellos, mutuo ánimo, mutuo encouragement, estímulo. Y se decía, vamos a alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y repetían eso, pero esa expresión ya para el final de estos 500, 400, 500 años del reino de Dios dividido, esta división ya se había olvidado. Ya se habían olvidado los salmos, ya se habían olvidado todo. Y Dios le dijo a aquel hombre en el patio de la cárcel, ¿sabes qué? Viene aún el tiempo en que van a volver a alabar juntos. Y van a regresar en algún momento a celebrarme y a decir que yo soy bueno y misericordioso. Eso es lo que nos dice la promesa de clama a Jehová y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y finalmente la promesa se hace una realidad perfecta en Cristo Jesús. Porque cuando tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, es que entonces podemos verdaderamente clamar a nuestro Dios, al Dios nuestro, el Dios que este pasaje, no lo mencioné, le llama el Dios de nuestra justicia, Yahweh Kadanuja, el Dios de nuestra justicia, nuestro Dios justiciero, porque en algún momento veremos que Dios hará justicia y Dios lo hizo en nuestras vidas con Jesucristo. Quiera Dios que entendamos esto. Quiera Dios que nosotros esta semana meditemos en esta promesa y sepamos el Señor nos está retando a clamar a Él en momentos difíciles. Él nos está prometiendo que va a responder. Él escucha, va a responder y nos va a enseñar cosas grandes, extraordinarias, cosas que nosotros no sabemos, no nos imaginamos lo que Él va a hacer. Y luego vamos a experimentar, número 3, la restauración que Él puede hacer y la sanidad y la medicina que Él puede traer a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras iglesias divididas, a nuestros pastores, a los miembros de las iglesias, a los hijos que están en drogas, a los esposos y esposas que no han venido a Cristo, a nuestros hijos que están apartados, los hijos pródigos. Eso es lo que Dios va a hacer. Amén.